ley, coautora del Tratado de los Contratos de Empresa en 4 tomos, dirigidos por Ernesto Eduardo Martorell, coautora del libro Responsabilidad Solidaria Laboral por Fraude Societario, con Ernesto Eduardo Martorell, editorial Rubinsal Culsona, coautora del libro Responsabilidad Solidaria Laboral en los concursos y quiebras, Defensa de los Trabajadores, con Ernesto Martorell, editorial Rubinsal Culsoni. Por último, y hace 2 meses atrás, coautora del libro Ley de Contrato de Trabajo, dirigida por Ricardo A. Foglia, editorial La Ley. Y para terminar, nuestra amiga en común para todos, San Nicolás. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuando quieran, señor presidente, cuando usted me diga, ¿arrancamos? Bueno, les voy a hablar de un instituto que se llama Pronto Pago, que está legislado en la Ley de Concursos y Quiebras. Como dije un poquito afuera, es un instituto poco usado o poco conocido por muchos colegas. Quizás ahora, con el devenir de las reformas que sufrió la Ley de Concursos y Quiebras, está siendo un poco más utilizado, pero me parece interesante que podamos abordar un poquito la temática de qué se trata, para qué sirve, de qué manera beneficia al trabajador que se ve impactado por la cesación de pagos de su empleador y los efectos que derivan de este pronto pago. Para comenzar, como nos enseñara Vélez Sarsfield, ustedes saben que todos somos colegas. Vélez Sarsfield decía: no hay que dar definiciones. No es bueno definir, conceptualizar en el mundo del derecho. Pero sin perjuicio de ello, yo considero que el pronto pago sí merece una definición para poder entendérselo. ¿Y qué es el pronto pago en un concurso y una quiebra? Es una prelación temporal de cobro reconocida al trabajador en un proceso universal. El proceso universal es concurso o la quiebra. ¿Y se trata de qué? Se trata del derecho que tienen los trabajadores, cumpliendo determinados requisitos que la ley exige, de que cobren sus créditos con anterioridad a una distribución final de fondos en una quiebra, o que tengan que esperar la homologación de un acuerdo en un concurso preventivo. Entonces, ese es el concepto, o el mejor concepto que encuentro del pronto pago. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué llegamos a este? Porque a lo largo de la historia las distintas legislaciones han ido, ustedes sabrán, yo tengo mi ayuda a memoria, porque si no, las legislaciones han ido frente al impacto que genera, el impacto económico que genera el concursamiento o la quiebra del deudor o del empleador, en el caso que estamos tratando. A lo largo de la historia, las distintas legislaciones, incluso la legislación argentina, ha ido agrupando a los acreedores en determinadas categorías. Y dentro de estas categorías se agrupa también a los trabajadores. Por eso se habló del hiperprivilegio. Se dice que el pronto pago es un hiperprivilegio del acreedor laboral. No privilegio como el que está legislado, pero sí que tiene este privilegio de prelación en el cobro. Con respecto a la naturaleza jurídica, la doctrina está dividida. El doctor Esparza, que es un colega de Mar del Plata, es un jurista de Mar del Plata, sostiene que la naturaleza jurídica del pronto pago, en definitiva, es procesal. Es un instituto procesal dentro de la Ley de Concursos y Quiebras. Sería una traspolación de aquellos principios, fundamentalmente el principio protectorio, que está en nuestra legislación laboral para beneficiar al trabajador. Mientras, por otro lado, otra parte de la doctrina sostiene que debido a que el pronto pago está incluido y está normado en en el artículo 16, que habla sobre los actos prohibidos al deudor, porque el deudor, a partir de su concursamiento, tiene prohibido efectuar pagos a algunos acreedores en detrimento de otros, porque si no estaría violando un principio concursal que es la concurrencia,
¿no? O sea, la pars conditio creditorum. Entonces, alguna parte de la doctrina sostiene no, en realidad es un derecho que se le otorga al empresario de poder efectuar estos pagos con anterioridad a la distribución, por ejemplo, a la efectivización de un acuerdo homologado, al pago de un acuerdo homologado. Yo tengo otro punto de vista, el mío es mucho más sencillo. Yo creo que el legislador incluyó el pronto pago en el artículo 16 dentro de los actos prohibidos que tiene el empleador por el simple hecho de un error de técnica legislativa. Podría haberlo incluido en algún otro capítulo de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, lo incluyó, vuelvo a repetir, es un error de técnica legislativa. Me gustaría hablar de cómo fue evolucionando la protección del crédito laboral en nuestro derecho patrio hasta nuestros días y en qué momento nace este pronto pago. Bueno, el primer cuerpo normativo que trata la falencia del deudor fue el Código de Comercio de 1862. Si bien teníamos las ordenanzas de Bilbao del año 1737, cuando estaba el Consulado de Buenos Aires, en definitiva, quien empieza a tratar dentro de un código la falencia en nuestro país es este Código de Comercio de 1862. Y en el Código de Comercio, la protección que se otorgaba al crédito laboral y a los trabajadores era muy primitiva. ¿Por qué digo primitiva? Porque solamente la ley otorgaba un privilegio general sobre las remuneraciones, sobre los salarios, decía en realidad el código, de los obreros, de los dependientes, de los factores y de los criados del deudor, solamente por los 6 meses anteriores a la apertura del concurso o de la declaración de la quiebra. Con lo cual, les vuelvo a repetir, era muy somera, muy primitiva ese tipo de protección. Transcurridos 40 años aproximadamente, se sanciona la ley, en el año 1903, se sanciona la ley 4156. Y esta ley, lo que tiene como de primordial fue que en realidad es la primera ley autónoma que comenzó a regular los concursos y quiebras en la Argentina. Pese a esos 40 años que habían transcurrido entre el Código de Comercio y la Ley 4156, la protección al crédito del trabajador seguía siendo igual, primitiva, solo reconociéndole un privilegio general a las remuneraciones de los empleados, obreros, factores, dependientes del fallido, solamente por los 6 meses anteriores a la presentación, al concursamiento. Obviamente esta situación había que modificarla a lo largo de los años, ahí fue evolucionando, y así se llega al año 1933, en donde se dicta la Ley Castillo. La Ley Castillo, la 11.719, introduce dos cuestiones muy interesantes. Conserva el privilegio, sigue hablando de un privilegio de carácter general frente al trabajador del deudor, pero introduce el instituto de la irrenunciabilidad. ¿Qué quería decir? Que el trabajador no podía renunciar a su privilegio, a ese privilegio general. Y también introduce como cuestión novedosa, que obviamente luego llega hasta nuestros días, eso los contadores lo pueden avalar, introduce la obligación del deudor de presentar una nómina de todos sus acreedores, indicando sus datos personales, crédito, monto, causa, privilegio y también la nómina de sus garantes. De todas maneras, como dije antes, la protección al crédito seguía siendo muy leve, salvo esto de la irrenunciabilidad. Esta situación continuó hasta el año 1972. En el año 1972 se dicta la ley 19.551, para mi gusto la mejor ley de concursos y quiebras que hemos tenido,
las que le sucedieron, desde mi punto de vista, que puede ser tema después de debate, tiene bastantes carencias en algunos aspectos. La ley 19.551, la primitiva ley 19.551, comienza a reconocer al crédito laboral privilegio especial, privilegio general, también sobre las remuneraciones del trabajador, y además introduce varias normas que tendían a la protección del crédito laboral. ¿Cuál fue el espíritu del legislador a sancionar esta ley? Bueno, ¿qué se buscaba? ¿Qué traducía esta ley? Bueno, se buscaba la universalidad patrimonial, la colectividad de los acreedores y la igualdad de trato entre todos ellos, por lo menos en las categorías que se conformaran, la protección del crédito laboral, la conservación de la empresa como una unidad productiva y beneficiosa para la sociedad, estableció una mayor amplitud y diversificación de los medios para las soluciones preventivas de las crisis, determinó la actuación de oficio de los órganos jurisdiccionales y a la vez legisló determinadas normas para la recomposición patrimonial del fallido. A partir de la entrada en vigencia de la 19.551, como yo le dije antes, introdujo varias normas relacionadas al derecho del trabajo o a la protección del crédito. Una de las cosas que estableció o que mantuvo de su antecesora era la obligación del deudor de presentar una nómina completa de sus acreedores, y entre esa nómina, por supuesto, debía denunciar los créditos laborales o las acreencias, obviamente determinando causa, monto, privilegio, sus garantes. Debía efectuar también una nómina de los procesos que se encontraban en trámite de ejecución en otros juzgados. Estableció la 19.551 el fuero de atracción. ¿Esto qué es? Aquellos juicios que estaban iniciados en donde el deudor era un legitimado pasivo, un sujeto pasivo, o sea, en donde el deudor se encontraba demandado, esos juicios iban a ser traídos al proceso universal. También determinó que el magistrado debía autorizar el pago de los salarios y de las remuneraciones debidas a los empleados del deudor y también aquellas indemnizaciones que derivaban de los accidentes de trabajo, entendiéndose también las indemnizaciones por enfermedades profesionales. Determinó algo que generó ríos de tinta, que decía que previa comprobación por el síndico los créditos laborales se iban a pagar se iban a satisfacer prioritariamente con el resultado de la explotación. Esto generó años de debates doctrinarios sobre qué es resultado de la explotación. Resultado menos costo, resultado bruto, o sea, hoy es una discusión abstracta, ya lo vamos a ver. Como dije antes, reconoció también los privilegios, permitió la renunciabilidad en parte de los privilegios. Cualquier acreedor que fuera privilegiado podía renunciar con un mínimo del 25%, hasta un mínimo del 25% de su crédito, entre ellos también el acreedor laboral. Usted me va a decir, ¿cuál es el sentido de renunciar al crédito? Ya lo vamos a ver. El que renuncia al crédito se convierte en quirografario, el quirografario vota. Entonces el trabajador laboral, por la porción que renuncia, podía manejar de alguna manera, y hoy puede manejar, en ese momento la Junta de Acreedores, y hoy puede manejar también, ¿no?, la propuesta, de alguna manera. También estableció que le dio nacimiento al pronto pago. Es decir, el pronto pago nace como instituto, per se nace con la 19.551. Esta prelación temporal de cobro nace con esta ley. Y establece, como le dije recién, que solo los acreedores quirografarios o los que hubiesen renunciado a una parte de ese privilegio estaban posibilitados de votar en la Junta de Acreedores. ¿Qué pasa con esta ley?
En el año 1973 se reforma, se incorpora la ley 20.595. Fundamentalmente lo que determina esta ley es que el concursado debía demostrar como requisito para la apertura del concurso encontrarse al día con el pago de las remuneraciones y de las cargas sociales, razón por la cual de alguna manera el pronto pago se convirtió en un instituto en abstracto. Ya no tenía sentido un pronto pago, la solicitud de un pronto pago por remuneraciones, porque quien se concursara debía demostrar que estaba al día con el pago de las mismas y de las cargas sociales, con lo cual quedó residualmente el pronto pago previsto prácticamente para las indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. De alguna manera, esta ley vino a herir de muerte el pronto pago. Pero no todo queda aquí, porque en el año 1974 se legisla la ley de contrato de trabajo. Y esta ley genera una yuxtaposición o un choque, por decirlo de alguna manera, con respecto a la ley 19.551. ¿Por qué? Porque como la ley de contrato de trabajo establecía que aquellos juicios que estaban iniciados iban a continuar ante el juez natural, o sea, ante el juez del trabajo, posiciones como la de Fernández Madrid sostenían que el trabajador, como la ley de contrato de trabajo era posterior a la 19.551, el trabajador, para insinuarse, para incorporarse en el pasivo del deudor, sea concursado o fallido, debía atravesar todo el procedimiento para el reconocimiento de su crédito ante el juez del trabajo. Y una vez obtenida sentencia que pasara en autoridad de cosa juzgada, recién ahí podía ir a insinuarse al pasivo solicitando la verificación de su crédito o el pronto pago. Mientras que otras partes, otros doctrinarios, sostenían, no es tan así, en definitiva lo que la ley está determinando es una opción que tiene el trabajador. ¿Y qué opción? O de ir al juez del trabajo a que le reconozca su crédito para luego con esa sentencia introducirse o insinuarse en el pasivo, o bien solicitar, bajo determinados requisitos de la ley, el pedido de pronto pago de su crédito. Obviamente, como alguien tiene en mi primer libro, el pronto pago a veces se tornaba ni pronto ni pago porque el procedimiento era largo y aparte no había con qué satisfacer el crédito. Pero bueno, sin perjuicio de ello, ahí se produce este problema del fuero de atracción. Y otro problema también era el tema de los privilegios, porque la ley de contrato de trabajo determinaba que existían privilegios especiales respecto al crédito del trabajador, mientras que la precursora 19.551 hablaba del privilegio general, razón por la cual qué privilegio le corresponde al trabajador. Bueno, por lo menos en la justicia nacional se resolvió por la vereda del medio y la práctica en Capital Federal mínimamente y después se fue replicando en todo el país, es que en definitiva se reconoció el pronto pago para los créditos laborales que tuvieran privilegio general y privilegio general. ¿Por qué yo dije, me estoy adelantando un poco, pero por qué dije que todo aquello que es crédito quirografario, o por qué solamente, mejor dicho, vamos a hacerlo al revés, el pronto pago es para créditos privilegiados? La razón es sencilla, estamos ante un procedimiento de crisis. Lo que hay no alcanza para todo el elenco de los acreedores de un deudor. No siempre solamente tiene, o en la mayor parte, no tiene solamente acreedores laborales. Tiene a la AFIP, tiene muchas veces acreedores hipotecarios y prendarios. Entonces, estamos frente a un procedimiento de crisis. Lo que hay que repartir son migas porque el deudor está in malis. Y si el pronto pago tomara también los créditos quirografarios, indefectiblemente eso llevarían a la quiebra al deudor. Y la idea es, de alguna manera, la conservación de las fuentes de trabajo y de la empresa. Porque como dije antes, inspirados en la vieja 19.551, uno de los principios del legislador o el espíritu del legislador era la importancia de la empresa como unidad productiva
para toda la comunidad. Con la sanción de la ley en el año 1995 de la ley 25.522 se disiparon todas las confusiones conceptuales que existían entre la primitiva 19.551 y la ley de contrato de trabajo, porque la 24.522 directamente deroga los artículos que estaban en, digamos, en chocaban en juxtaposición con la ley con la ley de quiebras, y directamente, como dije antes, se adoptó el régimen de privilegios especiales y privilegios generales, pero trajo consigo lo que se llamó el fuero de atracción absoluto. ¿Y esto qué determinó? Que aquellos acreedores acreedores laborales que tenían iniciado sus juicios ante el juez laboral, que es el juez natural, el juez de la especialidad, debían sí o sí iniciar sus incidentes de verificación o pedido de pronto pago, y esos juicios deberían ser atraídos y acumulados a los incidentes de verificación. Con lo cual, de alguna manera, se congestionó el fuero laboral en el año 95 y los años que le siguieron, y obviamente los jueces comerciales se vieron muy atareados. No sé acá, pero por lo menos en Capital Federal, esto fue, y hoy lo hablábamos con el doctor, realmente fue una locura, porque sin desmedro de nada, el juez comercial no es un juez especializado en materia del trabajo, porque el derecho del trabajo tiene ciertos principios y ciertas delicatessen que se le escapan a veces a un juez que no es especializado en esa materia. ¿Y por qué el legislador del 95 estableció el fuero? ¿Cuál fue este fundamento? El fuero de atracción absoluto. Porque consideraban que justamente la justicia laboral había hecho un uso abusivo del ius variandi, que en muchos casos reconocía créditos que no correspondía, y ese uso abusivo del ius variandi, del principio prooperario, ese uso abusivo terminaba en detrimento de una unidad productiva, porque muchas veces esos créditos terminaban generando la quiebra del deudor. Esa era la idea que se tenía, o sea, nace con la idea realmente de la protección de la empresa, en desmedro quizás un poco, por lo menos desde mi punto de vista, del acreedor laboral. O sea, se posicionó en la vereda enfrente de lo que veníamos hablando. Esta extrapolación de los juicios laborales del juez natural generó realmente que se alzaran muchas voces de actores sociales, por supuesto los laboralistas, por supuesto la CGT. Hubo muchos debates doctrinarios con este tema, hasta que se llega a la ley 26086 del año 2006, que viene de alguna manera a corregir esta situación del fuero de atracción absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque la 26086 elimina justamente el fuero de atracción absoluto, razón por la cual aquel trabajador que tuviera iniciado su juicio, que intentara ser reconocido como tal ante el juez del trabajo, podía, y aún hoy puede, continuar con ese juicio hasta lograr una sentencia que quede pasada en autoridad de cosa juzgada. A tal efecto, ustedes me pueden decir, bueno, pero quizás cuando logra la sentencia y que queda firme, se venció el plazo para la verificación, para la insinuación del pasivo. No, porque la ley también lo que determinó fue una amplitud del plazo reconocido, el plazo prescripcional, reconocido en el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, y hoy permite que el trabajador, desde el año 2000, desde la sanción de la ley, permite que el trabajador se insinúe en el pasivo de su deudor incluso hasta 6 meses posteriores a que esa sentencia haya quedado firme, aunque hayan incluso transcurrido los 2 años desde la presentación concursal.
desde el pedido de concurso preventivo. También la 26086, en realidad venía, de la 24522, recoge lo que venía de su predecesora, no modifica y también permite la renunciabilidad del privilegio por parte del acreedor laboral hasta un mínimo del 20%. Como dije antes, el fundamento de la renunciabilidad es que la parte del crédito que quedó se convierte en quirografario, le permite a ese trabajador poder votar en el acuerdo preventivo. Que esto es algo que los laboralistas en general, porque uno no puede generalizar, pero los laboralistas no lo tienen en cuenta. Y son pocos los colegas que tampoco tienen en cuenta la importancia que tiene el pronto pago. ¿Por qué? Porque difiere del incidente de verificación. Y digo esto porque en el incidente de verificación, por empezar, tiene una fecha tempestiva. Si bien, como dije antes, el acreedor laboral puede insinuarse con posterioridad. Y es un juicio sumario, requiere prueba, una amplitud de prueba. El pronto pago no. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿dónde está la ventaja? Que el otro es pronto. En cambio, la verificación de crédito es un expediente que tarda más. Denegada la verificación de crédito, el acreedor laboral se ve obligado a iniciar un incidente de revisión, contemplado en el artículo 37 de la Ley de Concursos y Quiebras. En cambio, denegado un pronto pago, el acreedor laboral puede apelar, con lo cual puede llegar a reunir su derecho de cobro mucho antes de lo que sería a través de una verificación, un incidente de revisión, que ahí es un juicio ordinario que le permite incorporar más prueba, y luego, si le va mal en el incidente de revisión, recién ahí apelar. Entonces, de alguna manera, el instituto le permite ahorrar pasos. Por otro lado, lo que es muy importante a partir de la 26086, que luego la recoge la última reforma, la 26684 del año 2011, es que se da nacimiento a lo que se llama el pronto pago de oficio. ¿Qué es el pronto pago de oficio? Bueno, uno de los requisitos que establece la 26086 y la que le sucedió, es que el deudor, al presentarse en concurso preventivo, debe denunciar cuáles son sus deudas laborales. Y a los 10 días, una locura, un plazo demasiado exiguo, a los 10 días de que el síndico concursal acepte el cargo, debe auditar el pasivo laboral denunciado por el deudor. Desde mi punto de vista, es un plazo demasiado exiguo. La sindicatura tiene demasiadas tareas en un concurso y una quiebra. ¿Y saben cuándo me parece demasiado exiguo? Al final, en la regulación de honorarios. Merecerían que se le regule mejores honorarios a la sindicatura, porque a todas las funciones que tiene, la 26086, si bien es a favor de los trabajadores, le incorpora también una obligación más a todas las que tiene. Entonces, efectuado este informe por el deudor y auditado por el síndico, ya el juez no podrá determinar que debe pagarse anticipadamente al acreedor laboral, sino que debe el juez. Ese es el nacimiento del pronto pago de oficio. El juez ya no es una facultad del juez. El juez está obligado a ordenar el pago de aquellos créditos que aparecen indubitados y que el síndico informe que son indubitados. Con lo cual, este informe y esta auditoría que va a llevar a cabo el síndico puede tener 3 resultados. El primer resultado es que coincida, perdón, estoy por estornudar, disculpen la confianza, pero
Ya está tan accidentado el día que hasta me voy a permitir estornudar si es necesario. Somos todos colegas y humanos. Este informe, puede ocurrir que el informe sea tan indubitado que el juez obviamente sea obligado a decir, bueno, vamos a pagar estos créditos, estos créditos, estos créditos, son susceptibles de pronto pago, ahora vamos a ver cómo se paga. Puede ocurrir que haya algún tema, algún error, algún tema que el síndico no pueda corroborar. Entonces, en ese caso, el juez puede ordenar un pronto pago de lo que aparece indubitado, un pronto pago parcial, y de aquello que haya que demostrar no, que lo deniegue, razón por la cual el acreedor laboral tendrá que hacer valer ese derecho a través de una verificación o ante el juez del trabajo. O directamente, la tercera hipótesis es que nada surja de la contabilidad del deudor, que el síndico no pueda informar absolutamente nada, razón por la cual no se hará lugar a un pronto pago de oficio. El juez no podrá o no deberá hacer lugar al pago de una creencia que no surge de esa auditoría. Este pronto pago de oficio anula la posibilidad del acreedor laboral que, si no su crédito de oficio no fue reconocido, pueda pedir ante el juez el reconocimiento. No, por supuesto que no. Continúa con la opción. Si no es de oficio, el acreedor laboral dice, hola señor juez, ¿cómo le va? Vengo acá, este es mi crédito, solicito pronto pago. Lo interesante es que con las últimas reformas de ese pedido de pronto pago también se da traslado al concursado, que antes no se daba. De alguna manera era el juez, el síndico y el acreedor. Ahora se da traslado al pronto pago. De todas maneras, Capital Federal daba traslado y escuchaban al concursado. ¿Qué otra ventaja tendría el pronto pago respecto del incidente de verificación? La presentación tempestiva de una verificación puede ser impugnada por otros acreedores en sede sindical. En cambio, el pronto pago no es objeto de impugnación de otros acreedores. No hay una pugna en distintos acreedores con el acreedor laboral. Entonces, esa es una gran ventaja. Les dije del pronto pago de oficio, les dije del otro pronto pago común. ¿Cómo se paga el pronto pago? Esto es muy lindo, pero tenemos que saber cómo lo pagamos. Bueno, la reforma eliminó la voz que se iba a pagar prioritariamente con el resultado de la explotación en la quiebra o con los primeros fondos, y ahora lo que establece la ley concretamente es que se pagará con los primeros fondos disponibles en un concurso, si no la sindicatura no determina fondos líquidos, no determina la existencia de fondos líquidos y disponibles, deberá mensualmente apartarse un 3% del ingreso de la concursada, del ingreso bruto. Para mí, en este caso es ingreso menos costo, porque si es solamente del ingreso bruto, los acreedores laborales salen corriendo a atacar el ingreso. A las 48 horas tenemos una empresa en quiebra. La idea es mínimamente que sea ingreso menos costo para que ese deudor pueda también pagarle a sus proveedores y demás acreedores, no en violación de la parte de creditorum, sino en el giro normal de su negocio, permitirle que pueda continuar para evitar un estado de falencia. Y en la quiebra, el pronto pago, que también está contemplado en el artículo 183 con las mismas características del 16, se va a efectivizar, los prontos pagos se van a efectivizar con la liquidación, los fondos que recauda el síndico con la liquidación de los bienes. Como dije antes, no es necesario que el acreedor laboral espere a la existencia de un acuerdo homologado o una distribución final de fondos, por ejemplo en una quiebra, sino que en cuanto el juez determine el pago y exista, reitero, fondos líquidos disponibles o se vaya
apartando, se vaya detectando ese 3% mensual del ingreso bruto de la concursada, pueda irse satisfaciendo. ¿Puede la sindicatura modificar ese pronto pago, esos informes mensuales? Sí, por supuesto, no es algo estático, porque la actividad económica de la concursada tampoco es estática. Entonces puede ir modificando, incluso puede ocurrir que durante unos meses está con el 3% y un día diga, no, señor juez, mire, la verdad, se logró esto, ingreso, esto, está todo esto disponible. Bueno, ahí se van a pagar los prontos pagos. Otra cosa que nos preguntamos es si todos los acreedores que gozan en pronto pago, si algunos pueden cobrar antes que otros. Ejemplo, tengo 20 pronto pagos, ¿le puedo pagar a 15 y a 5 no? No. Le pago todo a todos. Si todo no alcanza, le pago a prorrata, pero siempre a todos. Todos los que hayan obtenido un pronunciamiento judicial que les da derecho a un pronto pago, o sea, lo que se llama todos los que sean prontopaguistas, van a cobrar su crédito a prorrata si lo que hay no alcanza. Como les dije antes, el juez puede denegar el pronto pago total o parcialmente. No existe el foro de atracción absoluto, entonces, ¿cuál sería quizás el mecanismo o en la práctica el mecanismo que se viene viendo por lo menos en nuestros tribunales de la capital federal? Bueno, a veces quienes tienen la especialidad meramente laboral, los laboralistas, no se animan a cruzar la vereda del derecho comercial, fundamentalmente el derecho concursal, lo ven como allá en el topos Uranus, entonces optan por iniciar o continuar todo el juicio ante el juez del trabajo y obtenida la sentencia, recién ahí solicitar el pronto pago. ¿Por qué? Porque la sentencia que se obtenga en el pronto pago, al igual que en un incidente de verificación, es una sentencia que determina el ingreso de ese acreedor al pasivo. O sea, la sentencia del pronto pago hace a las veces de sentencia verificatoria. ¿Qué créditos están incluidos dentro del pronto pago, más allá de los privilegios que estuvimos hablando? Bueno, los rubros incluidos, igual ahora lo de los rubros incluidos, ahora voy a hablar un poquito con el tema de ley de bases. Los rubros que están incluidos son las remuneraciones debidas al trabajador, o sea, todos aquellos rubros, como norma general, que tengan carácter remuneratorio van a ser susceptibles de esta prelación temporal de cobro. Entonces, las remuneraciones debidas al trabajador, se eliminó la vieja fórmula que decía por solo 6 meses, la remuneración debidas al trabajador, las indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, la indemnización sustitutiva de preaviso, las vacaciones, porque si bien no lo menciona expresamente la ley, es un rubro remunerativo, al igual que el sueldo anual complementario. Los importes del fondo de desempleo, ustedes van a decir, ¿qué fondo de desempleo? ¿El del aseguro La Estrella de comercio? No. Construcción tiene un seguro de desempleo, no tiene un régimen de indemnizatorio como el 245 de nuestra ley de contrato de trabajo, sino que construcción, que tiene un estatuto o un convenio especial, tiene un fondo de desempleo para los casos de despido. Bueno, ese fondo de desempleo o esos importes correspondientes al despido de un trabajador de la construcción también son susceptibles de pronto pago. La indemnización, por supuesto, las del 245 al 254, las indemnizaciones por despido directo, indirecto, las del 247, la indemnización por embarazo, despido de la mujer embarazada, la indemnización por muerte del trabajador. ¿Y qué hacemos con la 24013 y la 25323? ¿Son multas, no son multas, son indemnizaciones? ¿Qué hacemos luego de la ley de bases? Bueno,
Con anterioridad al dictado de la ley de bases, las multas de la 24013, de la 25323 y 25345, todos saben de qué estoy hablando, ¿no? Pues yo entiendo que quizás si no hacen laboral les cueste, pero eran, desde mi punto de vista, y así lo he dejado aclarado en todos mis trabajos doctrinarios, eran susceptibles de pronto pago. Es más, si hoy un trabajador que inició su juicio con anterioridad a la sanción de la ley de bases, el juez laboral reconoce a ese trabajador esos créditos por esas indemnizaciones, reconoce el trabajo negro, que merecen ser susceptibles de que esas indemnizaciones les sean pagadas, así como viene la sentencia del juez laboral, así debe ser efectivamente susceptible de pronto pago, porque ya viene con un crédito reconocido en sede laboral. Y yo entiendo que el juez comercial no puede modificar una sentencia que viene del fuero del juez especial. Estaríamos, no sé, en una estrepitoforia, ¿no es cierto, doctor? Entonces, aún hoy, con la vigencia de la ley de base, más allá de que está suspendida sus efectos, discutida, y en mi parroquia se están matando con ese tema, en Capital, la Justicia Nacional, si la relación laboral comenzó antes de la aplicación, antes de la ley bases, y así es reconocido por el juez, será susceptible de pronto pago. Ahora bien, ¿qué pasa con este tipo de indemnizaciones? ¿Son multas asimilables al derecho al que establece el derecho penal? ¿O en realidad son indemnizaciones a favor del trabajador tarifadas? Para mí son indemnizaciones tarifadas, las contempladas en estos 3 cuerpos normativos que fueron derogados. Razón por la cual me gusta la teoría, no mía, sino del doctor Juan Formaro, que debido a que son indemnizaciones por daños, pero tarifadas, el juez laboral, hoy por hoy, puede establecer una indemnización por daños y perjuicios, fuera obviamente el marco de leyes que están derogadas. Razón por la cual, si el juez del trabajo establece que son indemnizaciones porque hay daño para reparar, desde mi punto de vista, debería admitirse en el pasivo del deudor y ser susceptibles de pronto pago. Hay un fallo muy reciente, del 19 de junio, ahora, hace unos días atrás, del Juzgado 77 de la Capital Federal, no está firme, por supuesto. Ahí se discutió un despido a una persona que todavía estaba con licencia por enfermedad y demás. El trabajador intima, no se le pagan el 233, 232, 233, 245, o sea, las indemnizaciones derivadas del despido no se le abonan, el deudor despide sin abonar. El trabajador intima por la 25323 dejando constancia de que tachaba de inconstitucional la ley de bases. El juez hace lugar, aparte los efectos están suspendidos, el juez hace lugar y establece como indemnización, porque tiene por probado el daño, establece como indemnización 6 salarios, más allá de las indemnizaciones del 245 y demás, a la que hizo lugar. Entonces, no sé qué postura va a tomar la Cámara Nacional de Apelaciones. Debido a lo que viene demostrando, yo creo que este fallo va a quedar firme, pero es muy reciente y es un fallo de primera instancia. Si ustedes lo quieren buscar, es un fallo, el fallo Vera, está en internet, y es del Juzgado 77 de la Capital Federal. Con lo cual, reitero, si la justicia del trabajo comienza a determinar sumas dinerarias con fundamento en los daños que ha sufrido un trabajador por haber estado negro, por haber estado en un estado irregular,
por la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido, yo creo, veremos, esto es muy reciente, si se hace lugar a eso, entiendo que la ley concursal va a tener que ser objeto de una modificación, porque obviamente el artículo 16 no contempla esto, contempla las otras indemnizaciones que hoy están derogadas. Yo creo que para evitar, en la Argentina los abogados nos gusta, y ustedes todos lo sabemos, nos gusta discutir todo, pero para evitar ríos de tinta y que un trabajador se quede ahí esperando a ver qué es lo que dice la justicia, en algún momento va a ser necesario una reforma de la ley concursal, tan siquiera respecto de este artículo 16. Como dije antes, el pronto pago sea de oficio o sea a solicitud del trabajador, siempre va a ser susceptible de una apelación. Por supuesto que el trabajador, si obtiene una sentencia desfavorable y quiere optar por iniciar un incidente de verificación, lo hará. Si le va mal, como dije antes, iniciará un incidente de revisión. Es plausible, no es que la ley elimina, como ahora es apelable el pronto pago denegado, la ley elimina. No, si el trabajador que quiere iniciar, trabajador tiene ganas de iniciar y su abogado tiene ganas de trabajar un incidente de revisión con una mayor prueba, lo puede hacer, pero me parece que sería someter a la parte más débil de la relación, someterlo a un viacrucis procesal. Algunos aspectos prácticos también de este pronto pago, ya sea el de oficio, mejor dicho, el pronto pago solicitado por el trabajador. Uno de los aspectos prácticos es que a mí particularmente en mi ejercicio profesional me gusta solicitarlo por incidente separado. No lo solicito directamente en el concurso, sino por incidente, por una pieza separada. Entonces van a decir, ¿por qué lo hace? Porque quizás es un concurso que tiene mucho movimiento. Yo en este momento estoy actuando en el concurso de Garbarino, concurso preventivo. Tiene tanto movimiento ese concurso que usted incorpora un escrito hoy y lo va a ver en letra dentro de 2 meses. O sea, entra y sale constantemente a despacho. Entonces siempre es recomendable, si vamos a solicitar un pronto pago, hacerlo por pieza separada. Para solicitarlo el trabajador tiene que sí o sí contar con los servicios de un abogado. No lo puede hacer, si bien es un procedimiento relativamente informal, la presentación debe contar con los servicios de un abogado. También lo puede hacer por poder, no es necesario que gaste en una escribanía, sino que el poder otorgado, la carta poder otorgado en sede laboral sirve para requerir su pronto pago. Incluso en un fallo de la quiebra de Marbiplast, si mal no recuerdo, que hasta le permitió al trabajador solicitar la quiebra con ese poder. Me quedé con el tema de la quiebra, quedé pensando ahí, otras cosas. Si al momento de la presentación, como dije antes del pedido de pronto pago, hay algo para discutir, por supuesto va a ser denegado. Una de las cosas que se suele discutir es la procedencia de la indemnización del 245 frente a la utilización que hace el deudor del 247. El deudor muchas veces despide invocando fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. El juez de oficio, si todo surge de la auditoría, del informe del deudor y de la auditoría que hace el síndico, va a determinar el pago de ese 247 y suele solicitar el trabajador o litigar por ese otro 50% hasta llegar hasta un 245. Y en general, por lo menos en la justicia nacional, se hace lugar a eso. No sé para qué existe el 247 en definitiva, si los jueces van a hacer lugar a un 245. ¿Qué pasa con el tema intereses en el tema del pronto pago? Hasta la sanción de la ley 26086, la ley de concursos y quiebras establecía
que iba a ser objeto de pronto pago los intereses devengados por el crédito del trabajador solo por 2 años. Luego de varios plenarios y fundamentalmente del dictado del plenario excursionistas, se estableció, la 26086 toma lo que dice el plenario excursionistas y establece que los intereses laborales seguirán corriendo hasta su pago como excepción a lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras, que determina que la presentación en concurso suspende el curso de los intereses. Entonces, como excepción, los acreedores laborales podrán, sí, cobrar sus intereses a través de este procedimiento. Otro tema que nos inquieta a los abogados que también hacemos laboral es qué pasa con los honorarios que nos reguló el juez del trabajo, las costas a nuestro favor. Con el trabajador uno celebra un pacto quota litis, establece que cuando el trabajador cobre, nosotros vamos a cobrar, pero también en un juicio ganado tenemos costas. Los honorarios cuentan con privilegio general. Me pregunto, ¿son susceptibles de pronto pago? Tengo que decir, no. Y yo hace muchos años dije que no. Uno de los primeros pecados que cometí en el mundo del derecho, dije, no, no puede ser eso. Pero a través de los años y la madurez que da la profesión, entendí que sí que es susceptible de pronto pago. Y yo decía, ¿con qué fundamento? Con el fundamento, por empezar, que la ley no me lo prohíbe. Entonces todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué yo no puedo pedir el pronto pago de las costas que me reconoció el juez del trabajo? ¿Por qué tengo que ir a iniciar un incidente de verificación? Yo quiero el pronto pago, yo quiero cobrarlo como abogada. Segundo fundamento que utilizo es que el crédito, que el honorario es accesorio al principal. Por lo tanto, si el principal es susceptible de pronto pago, ¿por qué el mío no puede seguir esa suerte? Me van a decir, ¿conoce casos? Sí. En la quiebra del Hospital Francés, Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, con este nuevo argumento que me dieron los años, que me hicieron cambiar la postura, yo cobré mis honorarios con pronto pago, junto con los honorarios de mi socio, el doctor Ernesto Martorell. Primera instancia nos lo denegó, dijo que no eran susceptibles de pronto pago, y la Cámara nos hizo lugar. A partir de ahí ya hay varios pronunciamientos sobre la susceptibilidad de que ese crédito sea susceptible de pronto pago. Obviamente, privilegio general, con lo cual deberemos esperar que se paguen primero los especiales. A favor nuestro, no podemos vivir siempre cobrando resultado y esperar eternamente. ¿Había algún antecedente ya de la Corte con el tema de los honorarios? Sí, había un antecedente del año, se los voy a leer, en realidad es un dictamen del Procurador General de la Nación en Banco de Italia y Río de la Plata, un incidente de verificación promovido por Grant hace muchos años, es un antecedente del año 2004, o sea, antes de la 26086, el dictamen del procurador dijo, corresponde dejar sin efecto la sentencia que sin más argumento que el referido a que el crédito por honorarios reclamados no se trata de una pretensión laboral, niega el derecho a su pronto pago, sin realizar análisis alguno de los argumentos del acreedor expresados en el conteste al memorial de apelación, ni dando razón alguna que lo lleve a apartarse de la disposición legal, artículo 183 de la Ley de Concursos y Quiebras, invocada por el juez de primera instancia en su sentencia por el propio reclamante al solicitar el pronto pago. Con lo cual, ya desde esa época, si bien son pronunciamientos aislados, ya la Corte había reconocido el derecho de pronto pago al honorario.
La admisibilidad, que ya se lo fui diciendo y quizás peco de reiteratoria, del pronto pago, está dada por la propia ley. El crédito debe ser susceptible de reconocimiento judicial. Es imprescindible la existencia de fondos, obviamente, líquidos, disponibles, o como dije antes, con ese 3% mensual que deberá ir detectándose e informar la sindicatura. En la quiebra será a través de los fondos que se recauden por la liquidación de los bienes, y él es el síndico quien efectuará el plan de pagos, no lo va a hacer el juez, mencionando el crédito y el privilegio. Ahora, ¿qué pasa si en el pronto pago solicitado por el acreedor laboral, cuando lo solicita, indica su monto, indica la causa y olvida indicar el privilegio? No pierde el privilegio el acreedor laboral, porque la renunciabilidad al mismo debe ser expresa. Entonces, si olvida en su presentación mencionar, igual preferible no olvidarlo, pero si olvida mencionarlo, de todas maneras, como el olvido no es una renuncia tácita, el privilegio de todas maneras lo va a proteger. Me van a decir, bueno, doctora, ¿en qué momento, cuáles son los casos en que se rechaza el pronto pago? Bueno, el caso que se rechaza el pronto pago son varios, la ley lo recoge, la 2684, dice que no va a ser susceptible de pronto pago si no surge de la contabilidad legal o contable y de este informe que debe hacer el deudor y auditado por la sindicatura. Será rechazado en caso de una sospecha de connivencia que pueda tener el síndico, una connivencia entre el concursado y el deudor. Ustedes van a decir, una connivencia, y el acreedor, ¿cómo? Y quizás el acreedor es un familiar que trabajó para el concursado y hay una connivencia, escúchame, yo a vos te arreglo el crédito. Bueno, frente a esa sospecha, en ese caso el pronto pago también va a ser denegado. De todas maneras, y con perdón de los contadores, me parece una causal muy subjetiva. No me gusta mucho esa causal. Sospecha de connivencia entre deudor y acreedor, y a lo mejor lo que el síndico sospecha, yo no lo sospecho, no sé, me parece que pierde seriedad esto. Y por último, no los quiero seguir aburriendo con el pronto pago, voy a decir, ¿y si no cobra? ¿Para qué sirvió? Bueno, por empezar, si, por ejemplo, el concursado logra, si tiene, por supuesto, una sentencia favorable el trabajador, y el concursado logra un acuerdo homologatorio, que sea homologado, deberá sujetarse ese crédito a las resultas de la homologación. Si homologado un acuerdo no se cumple, el trabajador recupera su crédito y puede solicitar la quiebra. Si de pronto no hay bienes para liquidar, pero sí hay elementos para iniciar acciones de responsabilidad, extensiones de quiebra, que solo la puede iniciar el acreedor que está verificado, el pronto pago fue un gran puente. Ahora porque existe el pronto pago de oficio, entonces eso de alguna manera facilita. Pero para aquellos que dicen, ¿y yo para qué es un pronto pago si no hay un peso? Bueno, no hay un peso, pero si estás dispuesto, previa intimación al síndico, a iniciar, por ejemplo, acciones de extensión de quiebra, está legitimado activamente para hacerlo el trabajador. ¿Por qué? Porque primero tiene que ingresar a la masa, como tiene crédito verificado, porque como dije antes, esa sentencia que obtiene en un pedido de pronto pago hacia la vez de sentencia verificatoria, está legitimado para solicitar una extensión de quiebra, para solicitar, por ejemplo,
un descorrimiento del velo societario, una acción del 54, si se trata de una sociedad comercial o de las que están tipificadas en nuestra Ley General de Sociedades. E incluso si se tratara de una asociación, de una fundación, también puede hacerlo. Entonces, pero el 54 lo vamos... discusión doctrinaria que todos la deben conocer, pero bueno, el 54 podemos también plantear 54 en una fundación, en una asociación, en una cooperativa. Bueno, si a la justicia no le gusta el 54, tenemos el 144 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que es prácticamente un reflejo del 54. Te voy a decir, pero la desestimación de la personalidad contemplada en ese 144 de nuestro Código Civil, ¿puede ser aplicado a una cooperativa? Por supuesto que sí. Porque el 141, cuando define persona jurídica, nuestro Código dice que son todas estas personas. Personalidad jurídica tienen también las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones. Por lo tanto, son susceptibles de que se le aplique el 144 o en su caso el 54. Entonces, esta herramienta que durante muchos años permaneció, el pronto pago, permaneció dormida, está ahí como perdida en la ley concursal y que a mí siempre, que usted me preguntaba hoy, usted me preguntaba, doctor, ¿por qué se me había ocurrido escribir de esto? Siempre fue un puente. Lo que pasa es que a veces quien no se atreve piensa, no, bueno, ahora tengo que venir con la sentencia desde laboral y hacer una verificación, y luego si me sale mal hacer una revisión, y luego si me sale mal la revisión, una apelación. Entonces, como dije antes, pero ¿cuánto Villacruz, el pobre trabajador, va con la cruz? ¿Cuántos años? Si yo hoy, o prácticamente desde la 19.551, con sus bemoles que estuvimos viendo, cuento con esa herramienta que aunque no me paguen, que es lo más triste, porque lo importante es que pueda cobrar, pero no importa, aunque no sea ni pronto ni sea pago, me va a servir para legitimar a mi cliente trabajador para iniciar acciones de recomposición, extensiones de quiebra o desestimación de la personalidad. Entonces, creo que hay que revalorizar un poquito al instituto, conocerlo un poco, no tenerle miedo, es fácilmente analizable, está en el artículo 16. En materia de quiebra es lo mismo, está contemplado en el artículo 183. Y para terminar, una cosa interesante es, si un pronto pago, uno, varios, lo que fuera, un pronto pago otorgado en un concurso, luego deviene en quiebra, ¿qué pasa? ¿Hay que volverlo a solicitar? No. Entiendo que no. ¿Por qué voy a volver a solicitarlo que aquello que ya me fue acordado? Es un concurso devenido en quiebra. En todo caso, tendré que ver qué pasa con el curso de los intereses y actualizarlos, porque en función del plenario excursionistas y de lo que recoge la 26086, luego replicado por la 26684, los intereses siguen corriendo para el interés laboral. Entonces, en todo caso, tendré que ver cómo adapto a la quiebra el tema de los intereses. Pero por lo menos, desde mi punto de vista, no es necesario volver a iniciar un pronto pago. Para cerrar, tengamos en cuenta que en el concurso, en virtud del principio de concurrencia, que no surge del artículo 16, pero sí del 32, van, valga la redundancia, a concurrir todos aquellos acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso, razón por la cual, si el deudor viene debiendo remuneraciones, esas remuneraciones van a ser susceptibles de verificación, de incorporación en el pasivo. Ahora, las que se devenguen con posterioridad, las remuneraciones que se devenguen con posterioridad al concursamiento deberán ser pagadas normalmente. Y de no ser abonadas, entiendo yo, y lo hago,
lo pido, de ahí a que nos haga lugar, puede solicitar la quiebra de su deudor. Bueno, pero en la quiebra lo mismo, o sea, a ver, también debe ser créditos anteriores, obviamente, al decreto de quiebra. Los posteriores serán objeto, no se devengarán, salvo esos créditos que se pueden devengar en esos 60 días, porque el decreto de quiebra no produce el sinalagma, la ruptura del contrato de trabajo ipso iure, sino que hay un periodo de 60 días desde el decreto de quiebra hasta que, de acuerdo a los informes del síndico y el juez se pronuncie, para ver si se continúa con la explotación de la empresa. Si a los 60 días no se determina la continuidad empresarial, ahí sí se produce la ruptura del contrato de trabajo. Bueno, espero haberles hecho un panorama de este instituto. Quedó abierta alguna duda, no los quiero aburrir más. Mira, acá el doctor me mira con una seriedad, acá el doctor que tengo acá directo. Sí, lo estoy haciendo broma. Yo vengo de la escuela. Sí, cómo no. El tema de que un obrero haga la verificación, ¿puede pedir al mismo tiempo el pronto pago? ¿Los dos al mismo tiempo? No. Porque ¿qué está duplicando el crédito? No, primero la verificación y luego el pronto pago. ¿Para qué? Tachemos la doble, perdonen que tome así ya más confianza. ¿Para qué? Solicite directamente, si el crédito prácticamente es indubitado, si surge de una contabilidad y demás, primero que el juez, como dije antes, lo va a determinar de oficio. Si no lo determina de oficio y usted tiene cómo probarlo, inicie directamente el pronto pago. ¿Para qué un incidente de verificación? No. Porque la sentencia que se dicta en el pronto pago tiene los mismos efectos que una sentencia de verificación. Ahora bien, si necesita demostrar la legitimidad, la causa del crédito y necesita aportar prueba, ahí sí un incidente puede optar por hacer un incidente de verificación, porque es un juicio sumario. Le permite prueba, pero para eso sí me voy al juez especial, que es el juez laboral, aunque tarde más tiempo, y me quedo tranquila porque es el juez de la especialidad. Entonces, una vez que obtengo esa sentencia, me voy, salto, obtuve la sentencia y en vez de pedir la verificación, directamente pido el pronto pago. Quedaron todos. ¿Sobre los mismos rubros? A mí me parece una duplicidad inútil. A mí la verdad me parece una inutilidad. A ver, si yo necesito, primero vuelvo a repetir, si mi crédito es controvertido y necesito una gran amplitud de prueba, yo prefiero ir al juez laboral. Pero supongamos que se abre concurso, bueno, entonces pido verificación, a la vez el pronto pago, no, verificación o pronto pago. A ver, ¿para qué una verificación? Bueno, está bien, necesito probar algo, es un juicio sumario la verificación. Entonces ingreso al pasivo, tramita la verificación, tenga en cuenta que si me sale mal la verificación no la puedo apelar. Estoy hablando siempre desde el acreedor laboral, no hablemos. No la puedo apelar, tengo que ir a un incidente de revisión, que es un juicio ordinario dentro del concurso. Y obtenida sentencia en el incidente de revisión, recién ahí, si quiero, pido el pronto pago. Para que evitemos pasos. Si voy a hacer un juicio ordinario, me voy al juez laboral, que me va a garantizar seguramente un éxito mayor que no porque tenga desmedro por el juez comercial. De hecho, yo hago comercial también. Pero me va a garantizar, es el juez natural, es el juez especializado. Cuando se produce este cambio y se elimina,
este cambio en el foro de atracción y se elimina el foro de atracción absoluto, usted va a decir, ¿por qué antes teníamos, después no teníamos, después otra vez foro de atracción, ahora otra vez, vienen con los jueces? Bueno, porque los jueces comerciales se dieron cuenta que no daban más de trabajo. Entonces la justicia nacional comenzó a influenciar de tal manera que dijeron, sáquennos todos estos expedientes. Creo que ayudó a la justicia laboral esa descongestión de un par de años. Te voy a decir por qué. Esto es una opinión muy particular, porque a mí que me encantan las acciones de inoponible cuando son susceptibles, ¿no?, de iniciarse, no caprichosamente, pero a mí todo este tema de las acciones de recomposición patrimonial, las extensiones de quiebra, el corrimiento del velo societario, yo le diría que prácticamente, no le digo que nació, pero que los jueces laborales, al verse descongestionados de tanto trabajo, empezaron a dictar fallos haciendo lugar, usted sabe que uno de los primeros fue Dukelsi, haciendo lugar a este descorrimiento. Es como que la estudiaron más, o sea, ahora tenemos más tiempo esto, y ahí empezó mucho el descorrimiento del velo societario. Por supuesto que los comercialistas me tratan de traidora, no me quieren y demás, pero bueno, no me interesa, lo justo es justo. ¿Qué más? Algo les dije de... ¿Quiénes son síndicos acá? Me presentaron contadores. Usted es contador. Yo, si no me equivoco, la ley les establece en un concurso preventivo una regulación entre el 1 y el 4. Y en la quiebra entre el 4 y el 12, ¿verdad? Le digo la verdad. Y encima tienen que pagar los honorarios nuestros, porque los pagan. A mí me parece que está muy bien esta incorporación del pronto pago de oficio, porque ya le digo, era una figura que estaba desnaturalizada. Quien tengas ahora, como que tenga el doctor, puede decir, pero doctora, usted lo que puso acá en el libro, no, pero el libro es del año 2003, no tenía todas estas reformas, era prácticamente, hoy sí, muchas veces los trabajadores empiezan a cobrar con esto el pronto pago de oficio, todo muy lindo, pero en primer lugar, me parece que 10 días de que aceptan el cargo para auditar el pasivo laboral, y que no es lo laboral solo, no, yo creo que en definitiva va a auditar el pasivo prácticamente completo del deudor, me parece un plazo muy exiguo. Y me parece que el premio a ese plazo exiguo debería ser mayor. Eso también requeriría, desde mi punto de vista, una modificación de la ley concursal, o por lo menos que la Justicia Nacional les empiece a regular. Ahora que se usa hablar del flotamiento entre dos bandas, por lo menos que les regule, en vez del 1 y el 2, que les regule el 4 en un concurso, el 2 en una quiebra. Las regulaciones de honorarios de los síndicos me parecen bajas. Y eso se nota incluso en la performance, a veces, de los concursos o de las quiebras. Sí, claro. Bueno, pero doctora, usted no se olvide que yo hablo, ya sé, pero no se olvide que hablo mucho de la justicia que tengo donde ejerzo. Entonces, a veces se quedan cortos. Pero más allá, como la base regulatoria es baja, aunque regulen el máximo, más allá de eso yo creo que también se hace necesaria una reforma en materia de honorarios. Yo creo que a toda la tarea sindical que tienen, encima pagarle tan poco y ese exiguo plazo de 10 días, no estoy muy de acuerdo. Sí, contador, lo escucho. Bueno, bien por ello, pero de todas maneras el máximo, poco. No, por favor.
Acá todo es meramente doctrinario. Acá nada se trata. Esto es como Las Vegas, lo que dice acá muere acá. Sí, por eso en parte considero que en muchos aspectos era una mejor ley. Que me parece que con el devenir de los tiempos, la 24522, que es, digamos, la gran modificación que sufrió nuestra ley de concursos y quiebras, hace agua en muchos temas. Por lo pronto, generó bastante daño con el tema del fuero de atracción absoluto. No solamente daño a un trabajador que debía suspender su juicio, ser atraído, acumular al incidente de verificación y demás, sino también un daño a la justicia que se vio abarrotada de trabajo. ¿Algo más? Están todos calladitos. No. Espero que les haya quedado claro que desde ya, no solamente estoy agradecido por quienes han organizado esta charla y al doctor Daniel Bojanich, a quien tengo de amigo, con el que tengo cuestiones profesionales, estoy vinculada profesionalmente también con él. Les agradezco a todos que hayan venido a escuchar esta charla, que me hayan recibido con tantos mimos. Y bueno, espero que les sirva y quedo a disposición por cualquier duda. El Colegio de Abogados tiene mi contacto. Así que si hay algún otro tema más que después les interese y que yo pueda acercarles un poquitito de mis humildes conocimientos, quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.